Son las 5 de la mañana y en algún lugar de una llanura interminable, un motor de 700 caballos de fuerza empieza a rugir. En las próximas 8 horas, esa sola máquina va a devorar un campo entero de trigo. Va a separar el grano de la paja a una velocidad que el ojo humano no puede seguir. Y al terminar el día, habrá cosechado más de 100 toneladas por hora. Eso es suficiente trigo para hacer pan para toda una ciudad. Lo que estás a punto de ver no es una granja cualquiera. Es una de las máquinas de producción de alimentos más grandes jamás construidas por el ser humano. Y funciona con una precisión que se acerca al milímetro. Al final de este documental vas a entender exactamente cómo un campo se convierte en pan, cómo una sola máquina reemplaza el trabajo de cientos de personas, y por qué el trigo sigue siendo, hoy, la base silenciosa de la civilización. El trigo no es un cultivo más. Es el segundo grano más producido del planeta, solo detrás del maíz. Cada año, el mundo cosecha casi 800 millones de toneladas de trigo. Esa cifra es tan grande que resulta casi imposible de imaginar. Y sin embargo, cada mañana, miles de máquinas como la que vas a conocer trabajan sin descanso para que esa cifra sea posible. Este no es un proceso improvisado, es ingeniería, es física, es estrategia militar aplicada a un campo de cultivo, y muy pocas personas fuera del mundo agrícola conocen lo que realmente ocurre ahí adentro. Al final de este video, vas a saber exactamente cómo funciona una cosecha industrial de trigo, desde la primera pasada de la máquina hasta el camión que se lleva el grano. Vas a entender por qué estas máquinas cuestan lo mismo que una casa de lujo, y vas a tener una idea completamente distinta de algo tan simple, en apariencia, como un plato de pan. Porque detrás de ese pan hay una de las cadenas de producción más sofisticadas del mundo moderno. La protagonista de esta historia se llama cosechadora combinada, o simplemente combinada. Su nombre viene de que combina, en una sola pasada, 3 trabajos que antes tomaban semanas separadas: cortar el trigo, separar el grano de la espiga y limpiar ese grano de restos de paja y polvo. Las más grandes del mundo pesan entre 15 y 32 toneladas. Eso es más pesado que un camión de bomberos cargado. Tienen motores de hasta 790 caballos de fuerza, la misma potencia que varios autos deportivos juntos. Y en su interior llevan un tanque de grano que puede almacenar hasta 20,000 litros de trigo antes de necesitar vaciarse. Para que te hagas una idea, esa cantidad de grano llenaría una piscina pequeña en cuestión de minutos. Pero el tamaño no es lo más impresionante. Lo más impresionante es lo que ocurre dentro de esa máquina mientras avanza por el campo. Al frente de la máquina hay una plataforma cortadora que puede medir hasta 24 metros de ancho. Eso es más largo que 2 autobuses puestos uno detrás del otro. Esa plataforma corta el trigo al ras del suelo y lo empuja hacia el centro de la máquina, como una cinta transportadora gigante. De ahí, el trigo entra a unos cilindros llamados rotores, que giran a gran velocidad y separan el grano de la espiga usando fuerza centrífuga. Es el mismo principio que usa una lavadora para escurrir la ropa, pero aplicado a millones de granos por segundo. Después viene la limpieza. Un sistema de cribas y ventiladores separa el grano bueno del polvo, la paja y los restos de planta, usando corrientes de aire calculadas al milímetro. Y todo esto ocurre mientras la máquina avanza a más de 4 kilómetros por hora, sin detenerse nunca. Pero aquí es donde se pone interesante. La velocidad que rompe récords. En 2014, una combinadora estableció un récord mundial, que todavía se recuerda en la industria agrícola. Cosechó casi 800 toneladas de trigo en solo 8 horas. Eso equivale a 99 toneladas por hora, es decir, un camión completo de grano cada 9 minutos. 8 años después, en Rumania, otro equipo repitió la hazaña con más de 400 toneladas en la misma jornada, usando una máquina distinta pero con la misma filosofía: velocidad, precisión y cero desperdicio.
Estas no son cifras de laboratorio, son cosechas reales, verificadas, en campos reales, bajo el sol real de la temporada de cosecha. Y lo más sorprendente es que, mientras esto ocurre, dentro de la cabina del operador, casi no hay esfuerzo humano visible. Lo que viene después lo cambia todo. Durante décadas, cosechar significaba manejar la máquina a mano, hora tras hora, tratando de no desviarse ni un centímetro del surco anterior. Hoy, la mayoría de estas máquinas se guían solas. Usan sistemas de posicionamiento satelital, similares al que usa tu teléfono para ubicarte en un mapa, pero con una precisión de apenas 2 centímetros. El operador simplemente supervisa. La máquina corrige su propio rumbo, ajusta la altura de corte según el terreno y hasta calcula en tiempo real cuánto trigo está perdiendo para minimizarlo. Es agricultura guiada por inteligencia artificial, ocurriendo en un campo abierto, lejos de cualquier ciudad, mientras la mayoría de nosotros ni siquiera lo sabe. Y aquí llega el dato que cambia por completo la manera de ver todo esto. Estas máquinas no solo cosechan más rápido que un humano, cosechan con menos pérdida de grano que cualquier método manual en toda la historia de la agricultura. Los sistemas más avanzados logran que menos de 2 de cada 1000 granos se pierdan o se rompan durante el proceso. Eso significa que casi todo el trigo que crece en el campo termina efectivamente convertido en alimento. Durante miles de años, la humanidad luchó contra el hambre justamente por lo contrario, por perder demasiado grano en la cosecha, por no poder recolectarlo a tiempo antes de que la lluvia o las plagas lo arruinaran. Hoy, una sola máquina, en una sola tarde, resuelve un problema que durante siglos definió si un pueblo entero sobrevivía el invierno o no. Eso es lo que realmente estás viendo cuando ves una cosechadora avanzar por un campo dorado. No es solo tecnología, es la respuesta, construida en acero y algoritmos, a uno de los miedos más antiguos de la humanidad. La próxima vez que veas un campo de trigo o simplemente un pan sobre tu mesa, va a ser difícil no pensar en todo lo que ocurrió antes de que llegara ahí. Un motor de 700 caballos. Un sistema satelital guiando cada centímetro. Miles de sensores calculando la pérdida de grano en tiempo real. Y detrás de todo eso, generaciones de ingenieros que pasaron décadas resolviendo un problema que parecía simple: cortar una planta y guardar su semilla. Nada de lo que comes llega a tu mesa por accidente. Cada alimento tiene detrás una historia de ingeniería que casi nadie se detiene a mirar. Empezamos este video con una máquina rugiendo al amanecer en medio de la nada. Y terminamos entendiendo que esa máquina es, en realidad, uno de los inventos más silenciosamente importantes de la historia moderna. El trigo que cosecha no es solo un cultivo, es la base del pan, de la pasta, de miles de productos que consumimos sin pensarlo 2 veces. Y todo eso depende de que, cada temporada, en distintos puntos del planeta, estas máquinas gigantes vuelvan a hacer lo mismo: convertir un campo entero en alimento en cuestión de horas. La agricultura moderna no se parece en nada a la que imaginamos cuando pensamos en el campo. Es más parecida a una operación de precisión militar que a la imagen tranquila de un agricultor con una hoz. Y esa es, quizás, la reflexión más poderosa de todas. Lo que más damos por sentado, el pan de cada día, es en realidad el resultado de una de las máquinas más impresionantes jamás construidas. Si este documental te hizo ver el trigo, el pan, o incluso tu próxima comida de una forma distinta, imagina lo que te espera en las próximas historias de este canal. Suscríbete ahora, porque cada semana desenterramos otro proceso industrial que ocurre frente a nuestros ojos sin que lo notemos. Cómo se fabrica el acero que sostiene un rascacielos. Cómo se produce el chocolate que comes. Cómo se ensambla, pieza por pieza, un avión comercial. El mundo está lleno de maquinaria asombrosa trabajando en silencio. Suscríbete y no te pierdas la próxima historia sobre cómo realmente funciona el mundo que nos rodea.